Una mayoría abrumadora de biólogos aceptan la evolución. Los que conocen profesionalmente la evidencia de la evolución no pueden negarla. Los científicos están de acuerdo en que el origen evolutivo de los animales y las plantas es una conclusión científica más allá de toda duda. La evidencia es convincente y global, ya que proviene de todas las disciplinas biológicas, incluidas aquellas que no existían en la época de Darwin. En la segunda mitad del siglo XIX, Darwin y otros biólogos obtuvieron pruebas convincentes a partir de varias disciplinas que habían alcanzado una temprana madurez durante el siglo XIX: la anatomía, la embriología, la biogeografía, la geología y la paleontología. Desde la época de Darwin, la evidencia de la evolución se ha ido haciendo cada vez más fuerte y universal, no solo a partir de las fuentes tradicionales, sino también de disciplinas recientes como la genética, la bioquímica, la ecología, la etología, la neurobiología y la biología molecular. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Leer la Biología, el canal que hemos abierto para que entre todos debatamos en torno a los materiales, libros, películas, artículos, pinturas o cualquier tipo de fuente de información que nos ayude a fortalecer este discurso de las ciencias naturales en general y de la biología en particular, que es la ciencia que nos gusta y que defendemos. Hoy los quiero invitar a que conozcan este material. Se llama Soy un mono, de Francisco J. Ayala. El profe Francisco Ayala es un científico español nacionalizado en Estados Unidos, quien tuvo una larga carrera como profesor en la educación superior, pero sobre todo como investigador. Tuvo bastantes reconocimientos, aún vive, pero ahora se encuentra retirado. Este libro pues, es un pequeño manifiesto hecho a partir de la selección de 6 preguntas que, dice Francisco Ayala, normalmente se hacen las personas en torno a la evolución. No está dirigido a los científicos puros, más bien es un libro de divulgación, y me gusta porque su lenguaje es bastante sencillo, pero contundente a la hora de responder las preguntas que él mismo manifiesta, y que según pues, la presentación son recogidas de muchas ocasiones en las que le han preguntado cosas sobre Darwin y la teoría evolutiva. Estas preguntas son: ¿soy un mono? ¿Por qué la evolución es una teoría? ¿Qué es el ADN? ¿Todos los científicos aceptan la evolución? ¿Cómo empezó la vida? ¿Puede uno creer en Dios y comprender la evolución? En primer lugar, pues a la pregunta ¿soy un mono?, él responde categóricamente que no, que efectivamente pertenecemos a un grupo, el grupo de los primates, y que pues, los monos son nuestros parientes cercanos, pero hacen parte de otro grupo animal. Son más hermanos nuestros los chimpancés y los gorilas, y expresa pues, una serie de argumentos en los que esa comparación con el mono pues, es un poco débil. Entiendo por qué hace la pregunta, y es que la mayoría de detractores de la teoría de la evolución pues afincan su argumento en decir que no somos monos o que no provenimos de los monos. Realmente Francisco Ayala y la mayoría de evolucionistas explican claramente que hay una relación parental, digamos evolutiva, con nuestros hermanos y primos primates y monos, y no propiamente que seamos pues, pertenecientes a este linaje. Frente a la pregunta en concreto, pues él presenta la teoría de la evolución y presenta el concepto del árbol de la vida, donde nos explica cómo en algún punto pues, nuestro linaje se separó y dio origen a nuestro género y a nuestra especie, ¿no? Frente a la pregunta de por qué la evolución se considera una teoría, él dice que es tanto una teoría como un hecho, que pues obviamente teoría desde el punto de vista de la ciencia formal, donde es una unidad discursiva con argumentos sólidos que le permite la explicación a la humanidad de algunos fenómenos de interés, en este caso biológico y en este caso la evolución. Dice que es una teoría por la cantidad
de material que se ha recogido, que se ha logrado reunir y el aporte que en este momento hacen diferentes disciplinas científicas a la teoría misma de la evolución. Ya no se habla desde una evolución puramente darwiniana o de observación, sino que muchas de las ciencias modernas están aportando pruebas suficientes a tal punto que también la teoría de la evolución o la evolución misma se considera un hecho y que la intención de los científicos biólogos en general ya no es buscar evidencias para comprobar la evolución, sino que es estudiar el mecanismo de la selección natural a nivel ecológico y a nivel celular, incluso a nivel del ADN, ¿no? Por eso el siguiente capítulo, la siguiente pregunta es si el ADN, pues qué es, cómo funciona y por qué en el ADN está la respuesta a la evolución, y obviamente hace una amplia explicación de la mutación o mutabilidad como el motor de los cambios importantes que tienen los seres vivos y que dan origen a las especies en particular, ¿no? Aunque el lenguaje aquí ya es más especializado, él se cuida mucho Francisco Ayala, se cuida mucho de expresar las ideas de una manera tal que cualquier persona culta en ciencias lo pueda entender. Hace una pregunta y es, ¿todos los científicos aceptan la evolución? Y él dice que quien conoce la evolución y la ha logrado comprender las explicaciones que desde Darwin se dan frente al fenómeno del origen de las especies, no puede hacer otra cosa que aceptar la teoría, dado que la evidencia es abrumadora y absoluta, ¿no? Frente a cómo empezó la vida, Francisco Javier sí reconoce que la ciencia no ha logrado consolidar una respuesta concreta, existen diferentes manifestaciones de la química, de la bioquímica, habla acerca del caldo de cultivo, de los coacervados, de cómo algunos científicos, e incluso jóvenes científicos o aprendices, replicaron las condiciones de la Tierra cuando se supone apareció la vida, pero ese es un campo de conocimiento donde todavía hay mucho que hacer. Aceptamos en este momento que la vida apareció espontáneamente gracias a las condiciones climáticas o ambientales, más la presencia de los materiales orgánicos o químicos necesarios para que se dieran las biomoléculas, pero todavía no tenemos, por lo menos a la publicación de este libro, una respuesta contundente. También se abre el debate acerca de que si es posible que la vida llegara a través de un asteroide o algún tipo de elemento fuera del espacio, pero como les digo, el autor manifiesta que efectivamente todavía no sabemos cómo se originó la vida en la Tierra. Valga decir que para el biólogo la vida como concepto no le es tan importante más que lo vivo, ¿no? La vida es un concepto de carácter filosófico que tiene múltiples explicaciones. Y frente a la pregunta que si uno puede creer o no en Dios y comprender la evolución, él dice, hay que recordar que él fue sacerdote católico, ordenado, que se retiró y formó pues una familia. Dice que no hay problema, que se puede comprender tanto la evolución como tener una creencia o una fe en Dios, porque cada uno de los dos discursos explican o atienden cosas diferentes y que no hay un punto de encuentro entre las creencias de un diseño inteligente o de un creador del universo versus el mecanismo de la evolución o el mecanismo de la selección natural, quería decir. En lo personal sí difiero un poco de este punto porque creo que, si bien es cierto, la mayoría de las veces los discursos no se encuentran, sí hay puntos de encuentro que generan polémica y donde tenemos que tomar una postura. Creo yo que el discurso en torno a lo religioso o a la creación pues favorece la explicación, perdónenme, simplista del fenómeno, y pues es necesario recordar que uno de los pilares de la ciencia es no recurrir a eventos sobrenaturales para explicar los fenómenos que estudia, ¿no? Es un libro muy interesante que pues se supone que ayuda a comprender un poco mejor este tema de la evolución centrado en la especie humana, pero pues también hace referencia a otros organismos y deja claro ahí como un asunto frente al tema de los eslabones perdidos,
hace referencia al famoso eslabón entre los reptiles y las aves, o entre los peces y los reptiles que aprendieron a caminar. Yo creo que eso sigue mirándose desde la gran cadena de ser de Aristóteles, y también un poco del lamarckismo que sigue vivo para mí en el discurso de la biología moderna. Es un libro muy interesante que, no olviden, lo pueden conseguir ya por internet o lo compran fácilmente en las tiendas. Soy un mono, de Francisco J. Ayala. Los dejo y nos veremos en un próximo video que pues resulta interesante abordar estos discursos. Gracias otra vez y nos vemos en una nueva emisión.